Cuéntanos. Muchas gracias, Carla. Comenzamos la semana, por supuesto, con la noticia del día, que ha sido el anuncio de la invitación a la renegociación del consorcio Camisea. Ha estado, digamos, ha tenido también una parte controversial por los términos del tuit que publicó anoche el premier Guido Bellido. Hoy el presidente señaló que una renegociación se daría en el marco del Estado de Derecho. Mañana la vicepresidenta y titular del MIDIS, Dina Boluarte, declaró a este canal que la renegociación era parte de la política del gobierno, pero que todavía no estaba en la agenda del gabinete. Claramente ya está, porque incluso el premier Bellido ha puesto fecha en un oficio al que ha dejado en el propio Pluspetrol, ¿no?, que encabeza este consorcio, y el ministro de Energía y Minas ha confirmado que él también lo acompañó. Así que bueno, así están las cosas. Es una noticia, como digo, importante, y la vamos a analizar y revisar desde tres perspectivas. Comenzamos con Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas, economista, socio de Macroconsult, para poder entender en todo caso cuáles son los márgenes de renegociación, si es que hay, qué tiene que ver aquí o qué relación guarda el tema, pues, de la masificación del gas, que es una promesa largamente postergada. Y bueno, cuál sería el ambiente también entre las empresas, ¿no?, que yo entiendo va a ser, pues, fundamental para poder encarar esta materia. ¿Cómo está usted, Gonzalo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Lo primero... Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, bien. Lo primero ¿es viable la renegociación del contrato? Digamos, en una relación contractual de ambas partes, seguramente puede haber espacio para conversar, discutir, mejoras, pero como lo ha puesto el ministro de Justicia, creo que se ha descartado cualquier acción unilateral, ¿no? Yo creo que nadie se puede negar a sentarse y a conversar, porque, por ejemplo, y van a identificar, sentarse para qué y para cumplir qué objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos que se plantea es continuar expandiendo el consumo de gas natural en el país, masificar el gas natural. Yo no creo que haya nadie que esté en desacuerdo con eso, ¿no? Porque hoy se produce más gas natural del que se consume, Se y por lo tanto hay una diferencia que exacto. se tiene que reinyectar al campo. Sí, entonces yo creo que, digamos, no hay nadie que pueda estar en desacuerdo con eso, Enrique. Tampoco con el hecho que, por ejemplo, el mercado de vehículos a gas natural vehicular está más o menos estancado en los últimos 4 o 5 años. O sea, el número de vehículos que hoy circulan a gas natural es más o menos el mismo número de los que circulaban hace el momento que te dije, ¿no? Y por supuesto, llevar al gas a la zona sur siempre es una aspiración donde la restricción no es porque no haya gas. Yo creo que la discusión tiene que verse más porque no hay una solución de transporte del gas que haya demostrado que es financieramente viable, que se haya estructurado el esquema. Ese es realmente el cuello de botella. O sea, cómo hacer que la infraestructura que requerimos esté disponible para llevar el gas. Y efectivamente los intentos, entiendo yo, se han declarado desiertas, ¿no? Licitaciones precisamente para aumentar, ¿no?, mejorar la infraestructura. Es decir, no ha sido visto como al parecer un negocio atractivo para parte del sector privado. Enrique, TV Perú tiene un alcance a nivel nacional muy grande en capitales de departamento, provincias y en zonas rurales. Por ejemplo, a diferencia de Colombia, nuestra segunda ciudad más grande, con las justas, está llegando al 1.000.000 de habitantes. Y no necesariamente pues tiene una base industrial significativa como la que existe en Lima. O sea, el Perú económicamente es un país concentrado en Lima, poblacionalmente concentrado en Lima y también en la costa. Entonces, cuando uno mira al interior, surgen los costos que la geografía nos impone, 3 cordilleras de los Andes que hay que pasar, poblaciones dispersas y una ausencia de base industrial que sea la que permita pagar los grandes costos de la infraestructura. Entonces, ese es realmente el gran reto para avanzar en la masificación de gas.
Ahora, los términos de lo que sabemos hasta ahora, ¿no? De lo que han hablado los actores del gobierno, pareciera que tienen otro énfasis. El presidente Castillo se ha referido básicamente a gas barato, ¿no? A gas más barato. Y la comunicación que ha hecho pública, que ha hecho público el primer ministro se refiere a la renegociación de las regalías. Comencemos por ahí. El tema de regalías. ¿Hay espacio para renegociar? ¿Qué es lo que se paga ahora? ¿Cómo esto se podría mover en todo caso de ser la posibilidad, ¿no? Digamos, Camisea, el lote 88 paga una de las regalías más altas entre todos los contratos petroleros que existen. Esa información es pública, está en Perú Petro, está en los contratos. Esa regalía es 37% de los ingresos, es decir, de cada sol que entra a la caja del consorcio Camisea, 37 centavos van como regalía y se distribuyen, digamos, por el mecanismo de las regalías. Y después de todos los ingresos, gastos, operaciones, etcétera, utilidades, viene el tema del impuesto a la renta, que normalmente estamos en el orden de 30%, es la tasa corporativa. Con lo cual, frente a casi todas las otras empresas de hidrocarburos, Camisea es una de las que paga la más alta tasa, o sea, ese 37% en los ingresos más 30% de impuesto a la renta. Entonces, ese es un primer tema, yo creo que, repito, público, está en la información de los estados financieros, en los contratos de concesión. Pero hay otro segundo tema que no es menor, Enrique, y creo que ha pasado hasta ahora desapercibido. En el comunicado de Perú Libre se mencionan unas cantidades y unas cifras y dicen algo así como que debería ser 23.000 millones de dólares. Está casi al final del comunicado. Y cuando yo leí el comunicado, recordé algunas frases, me sonaron conocidas, y estaban donde recordaba, yo las había visto, en el ideario de Perú Libre, en el plan de gobierno de Perú Libre. No, donde Camisea es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, Camisea es visto en ese ideario como, digamos, la gran herramienta para financiar lo que en el ideario se considera, pues, la transformación del país, ¿no? Pero la matemática que está ahí, Enrique, está profundamente equivocada. Alguien ha hecho un pésimo cálculo porque dice que lo que debería tributar Camisea es 23.000 millones de dólares. O sea, pensemos un momentito si eso es correcto, por año, por cada año. El PBI del Perú es más o menos 200.000 millones de dólares. Ajá. Y el cálculo que hacen estos señores es que los impuestos que debería pagar Camisea serían 23.000. O sea, para que alguien pague 23.000 de impuestos, tendría que tener unos ingresos muy altos, suponte de 60.000. O sea, quería decir que el 30% de la economía en el Perú está explicado por Camisea. Eso es equivocado. Yo soy economista, yo manejaba energía y minas. La minería metálica explica 12%. Hidrocarburos explica 5%. Esa matemática está equivocada. Y sobre esa matemática equivocada se está tratando de decir que hay un tema de posible cambio en el régimen tributario en una actividad de tipo Camisea que paga 37% de regalías más 30% de impuesto a la renta. Entonces, creo que lo primero es que expliquen esa matemática. Perfecto. Si están hablando de 23.000 millones, ¿cuánto es lo que produce? ¿Cuánto es el negocio de Camisea al año? Mira, puesto de esta manera, tú tienes en este momento una producción digamos, y gas tiene a veces magnitudes poco amigables, porque es un volumen, o sea, 1.600 millones de pies cúbicos, eso es la producción. Pero de esa producción, como 600 van al mercado interno, 600 se exportan y la diferencia se reinyecta. De esos 600 que se van al mercado nacional, probablemente unos 400 van a la electricidad, probablemente unos 150 a la industria y el resto va a transporte más consumidores domésticos. Entonces, acá, repito, hay una matemática absolutamente errada, pero más allá de la matemática, que creo que es obligación de quienes están sustentando estos números demostrar que efectivamente son así y seguramente verán que están errados, pero sobre ese error se está yendo en una situación que conspira contra la ventana de construcción de confianza que estaba tratando de hacer
el presidente en su visita a Washington, México y Nueva York. Claro, él reiteró que no iba a haber nacionalizaciones o expropiaciones, ¿no? De ningún tipo. Es lo que ha generado la mayor controversia por el lado del tuit del primer ministro. Ahora, el otro tema, el gas barato al cual se refiere el presidente Castillo. Hemos escuchado a algunos expertos, por ejemplo, como Aurelio Ochoa, hablamos con él hace algunos días, que insisten en el tema de que se están aplicando precios que efectivamente podrían bajar, que se aplican precios internacionales, cuando en realidad lo que tú estás importando es solamente el 20%. La gran mayoría del gas es de acá. Entonces, que hay, según estos expertos, posibilidades de hacer ajustes. Sí. ¿Usted coincide con esa perspectiva? Enrique, el gas es un mercado complejo. Voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas. Ojalá sea exitoso, porque en realidad Camisea produce dos tipos de gas. Uno, que es el gas natural que llega a tu casa por ductos, como si llega a la conexión de agua potable. Y dos, el gas licuado de petróleo, el gas que va en los balones de gas. Si miramos qué hace Camisea con esos dos productos en el Perú, tenemos una sobrante del mercado de gas natural que llega por ductos. Pero en el caso del gas que llega en balones, nos falta. De cada 10 balones de GLP que consumimos, 7 son producidos localmente. Camisea produce una parte significativa de esos 7 y 3 se importan. Entonces, pongámonos un ratito en el caso de los que se importan. Todo lo que importamos depende de las condiciones que sucedan en el mercado internacional. O sea, si hay restricciones ambientales, si hay conflictos, si sube el petróleo, ese precio va a subir. Y efectivamente, por ejemplo, hoy el gobierno ha tomado una decisión, subsidiar el consumo de GLP a todos. Tú lo necesites o no lo necesites, tú y yo estamos recibiendo ese subsidio. Yo la verdad creo, Enrique, que ese subsidio debe ir a las zonas menos favorecidas, a los ciudadanos que están en zonas más alejadas, a las personas que realmente lo necesitan. Entonces puede ser que ese subsidio que hoy se está dando y que es generalizado, parte de ese subsidio vaya a canalizarse, a dirigirse a romper los costos de la infraestructura, es decir, a financiar o ayudar a cofinanciar, si esa es la decisión, las soluciones de transporte, que es lo que realmente nos falta. O sea, cómo llevar gas en volúmenes grandes a estos mercados, que repito, son ciudades de menos de 1 millón de habitantes, no tienen industria, el consumo en los hogares no es similar al de Lima, y cuando dice gas barato, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la forma como el consumidor o el ciudadano se va a cambiar al gas natural es que en ese cambio ahorre dinero, le sea más barato que el combustible alternativo. Nadie puede estar en contra de eso. Gas natural es un producto que tenemos y producimos más de lo que consumimos. Deberíamos consumir más. Balón de gas, gas licuado de petróleo, GLP, es un producto que nos falta y que importamos. Entonces, cuando uno importa, operan las condiciones del mercado internacional y ahí es donde a veces nos quejamos de que el precio del balón subió y va a subir pues como sube en algunos casos el precio de los minerales que exportamos. Claro, claro. Y bueno, y de hecho ya se está incluyendo, como usted señala, en el subsidio, en el fondo de estabilización. ¿Qué pasa con la exploración? También se señala que parte, ¿no?, de la renegociación podría ir por el lado de ampliar exploración. Hay uno de los lotes donde entiendo yo en el contrato no estaban incluidos compromisos específicos de exploración. ¿Cómo vamos por ese lado? Una decisión como la que se planteó el domingo por el Twitter y de la forma como se ha planteado y de la conducta un poco, yo diría, más que un poco, amenazante. Yo no sé pues si hace 53 años el gobierno de la Fuerza Armada mandó a la Fuerza Armada a tomar control de la BEI Pariñas. No estamos hablando del gobierno de Velasco. O sea, yo no sé si ese es el modo de relacionamiento que plantea el Twitter del presidente del Consejo de Ministros. Después de eso, por supuesto, han habido intentos de control de daños del ministro de Justicia, del ministro de Salud, del propio presidente.
¿no? Y del ministro de Energía y Minas, por supuesto. Pero en este contexto, digamos, de mensaje de tratamiento a la inversión petrolera que hoy existe, genera una sombra de duda sobre aquellos que quieran invertir adicionalmente en esta industria, ¿no? Entonces, es como que un contrasentido. Puede ser sensato que uno exprima los lotes de gas de lo que existe hoy hasta acabarlos. Bolivia está pasando por una situación a mediano plazo complicada. Sus reservas de gas están en una trayectoria declinante porque no ha habido suficiente inversión en reponer reservas. Por supuesto, no queremos que eso suceda en el Perú. Necesitamos más inversión en exploración, pero tampoco es que el Estado tenga que hacer eso porque el Estado tiene otras responsabilidades probablemente más urgentes. O sea, ahí tenemos que decir y pensar, de cada sol nuevo que el Estado cobra en impuestos, ¿qué es mejor? Que ese sol vaya a salud, vaya a educación, o vaya a tratar de encontrar petróleo y de repente no lo encuentra y esa plata se pierde. Esa es la discusión real. Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes del desarrollo. De hecho, vamos a continuar el programa con más entrevistas sobre este tema tan importante. Gonzalo Tamayo, y por último, por favor, sí. Enrique, solamente para mencionar un tema que creo que es crucial. Si tú miras el financiamiento de la inversión pública por recursos que vienen del canon, puede ser minería o puede ser hidrocarburos, puede ser Camisea. Camisea, por supuesto, dirige muchos recursos a Cusco. Y tú miras las principales obras de infraestructura o las principales actividades de inversión pública que han sido financiadas total o parcialmente con canon de Camisea. ¿Sabes cuál es la más grande? El Hospital Lorena del Cusco, ¿ya? Que está, digamos, tiene todos los elementos de corrupción que han terminado con varios con gobernadores regionales en la cárcel, y la obra está estancada y estamos hablando de 2.200 millones de soles. Y la segunda son carreteras importantes. Entonces, es un tema de inversión pública, es un tema de cómo se usan los recursos que vienen de las actividades extractivas. Pero además también cualquier decisión que tenga que ver en esta negociación formal que ya el gobierno ha planteado, yo creo que tiene que ser vista a fondo en términos de qué queremos hacer con la política energética. Gas natural, GLP, cómo aumentar el gas natural vehicular, cómo hacer que más ciudadanos consumamos gas natural, cómo llevar el gas a las regiones. Así es, así es. ¿No? Y es una discusión técnica. Perfecto, Gonzalo Tamayo, muchas gracias por su intervención esta noche en Cara a Cara, exministro de Energía y Minas. Precisamente nos da pie para introducir nuestra próxima entrevista después de la pausa, porque vamos a estar con Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco. ¿Qué es lo que se esperaría exactamente con la renegociación del contrato de Camisea? Recordemos que este es un consorcio, además son varias las empresas. Y claro, hay también demandas y clamores en el interior del país, particularmente en una región tan importante como es el Cusco. Acabamos de hablar de algunos casos de inversión, de proyectos de inversión con Gonzalo Tamayo sobre Cusco, pero vamos a conocer la posición de Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, que me imagino, por supuesto, está de acuerdo con este anuncio o esta propuesta inicial. ¿Cómo está, gobernador? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, buenas noches. Efectivamente, yo creo que el debate se ha puesto en agenda. El tema de la renegociación es un elemento que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque entiéndase que necesitamos mirar algunas variables que están dentro del contrato que permitirían manejar de mejor manera el proceso de aprovechamiento de este recurso energético tan importante para el país.
¿Cuáles son, exactamente era lo que yo le quería preguntar desde su perspectiva, cuál es el espacio de renegociación? Si hablamos en términos, estos son temas a veces un poco técnicos, pero si hablamos en términos simples, lo que nos acaba de decir Tamayo es que se paga ahora mismo 37% en regalías y bueno, tenemos con el impuesto corporativo, lo que es renta, 30% más. Estamos hablando de una carga impositiva tributaria de aproximadamente 67% en camiseta. Tamayo cuestionaba el cálculo que se hacía en el comunicado de Perú Libre, hay que advertir, ¿no? De Perú Libre, donde se esperaría una tributación de 23.000 millones de dólares al año, que para el experto que lo antecedió a usted es totalmente irreal. Por favor, cuéntenos cuáles son los puntos del contrato que se podrían renegociar y si tienen que ver con este tema tributario del que estamos hablando. Y del que, por supuesto, se ha referido el primer Bellido al mencionar el tema de las regalías, ¿no? Bueno, las regalías están por encima del 37%, más o menos la fórmula se ha determinado así, y los otros impuestos que hacen de que toda la participación del Estado entre regalías e impuestos llega al 65%. Yo entiendo que ahí se deberán de revisar otros temas vinculados a costos, a ingresos brutos de la empresa, que es un tema aparte. Para nosotros creo que el hecho de haberse puesto en agenda el verdadero problema, que es llevar gas barato a los hogares y a las familias peruanas, el tema de la masificación del gas. No es posible que hayamos avanzado no más de 1.4 millones de habitantes que reciben gas en sus domicilios, cuando en realidad ahorita ya deberíamos estar por lo menos entre 4 y 5 millones de habitantes. Y eso pasa por una masificación que implica renegociar en ciertos puntos. Por ejemplo, y de manera concreta, Cusco tiene una válvula en Quepachato y Ayacucho tiene una válvula en el Cerro Tocto, ahí frente a Huamanga. Esas válvulas son para gas natural. De allí se podría extender un ramal de un gasoducto. Lamentablemente hemos estado condicionados los últimos años al gran gasoducto surperuano, anteriormente llamado gasoducto andino del sur y ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas. Y en ambos casos, o en los tres casos, que es el mismo trazo, no hemos tenido, digamos, una respuesta contundente de los anteriores gobiernos. Y ahora, en este momento, necesitamos justamente buscar algunas estrategias que nos permitan llevar ese gas barato. Me explico de mejor manera. Quepachato, que tiene el gas natural, necesita otra válvula de un poliducto, donde podamos aprovechar los líquidos para implementar, por ejemplo, una planta de fraccionamiento en esa zona, que ya estamos trabajando y que ya estamos en los estudios definitivos para hacer esa planta de fraccionamiento, es decir, producir GLP, el baloncito que llega al hogar de la familia peruana. Entonces, para hacer eso, tenemos que sentarnos con la empresa a negociar y pedirle de que pueda provisionarnos de los líquidos, del gas. Y eso no solamente pasa por conversar con Pluspetrol, con el consorcio, sino también con TGP, que es la transportadora de gas. Entonces, mira, este es un elemento sobre el cual tiene que ponerse en la agenda de manera concreta. Lo propio en Tocto y ir revisando la posibilidad de ampliar la masificación de gas. Conversábamos precisamente con Gonzalo Tamayo sobre un tema que tocamos hace algún tiempo también con Pablo de la Flor, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con quien esperamos también poder conversar antes que termine el programa, que claro, se señalaba que estos intentos de masificación, muy interesante lo que usted nos comenta de la necesidad de estas dos válvulas, pero que los esfuerzos en todo caso por la masificación no habían funcionado precisamente porque la capacidad industrial instalada, lo que recordaba Tamayo, está concentrada en Lima. Entonces esto hace a veces poco atractivo probablemente el negocio para una parte del sector privado. En este caso estaríamos hablando que el consorcio se comprometa a trabajar más en esa área porque claro, lo que se señala es que en todo caso
el Estado debería financiar esa parte de la masificación que no ha avanzado como se debería. ¿Podría ser parte entonces de la renegociación, lo que usted está señalando, que el consorcio participe más en el tema de la masificación? Exactamente, y nosotros en 2019 hemos empezado a sentarnos a negociar algunos puntos, y eso obviamente no es nuestra competencia, pero digo, entre comillas, que se ha podido conversar con la empresa para que se pueda implementar, por ejemplo, gasocentros en mi región. Ya tenemos la experiencia de tener gasocentros de GNL. Eso obviamente hay que distinguir y seguro los técnicos lo explican mejor, pero hay el famoso gas natural comprimido y el gas natural licuefactado, que tiene un nivel de compresión mucho más alto. Entonces, allí se puede transportar mayor cantidad, digamos, comprimido, licuefactado en camiones, que esa es una de las alternativas que se tiene que hacer en una primera fase de generar esta cultura de uso del gas. Pero aún así, usted sabe que incluso el 1.4 millones de familias que hoy día consumen en Lima este gas, o básicamente en Lima, no representa una demanda significativa si es que no habría industrias y si es que no habría termoeléctricas. Y lo que se ha tratado de hacer para empezar con el gasoducto sur peruano es implantar tres termoeléctricas, una en Quillabamba y dos en la costa entre Hilo y Mollendo, entre Arequipa y Moquegua. Eso podría generar una demanda final que pueda arrastrar un ducto que luego pueda generar la masificación en las distintas ciudades del sur. Eso es un tema que está pendiente, pero también la implementación de una petroquímica, de una gran petroquímica en el sur, que mucho se ha esperado, pero requeríamos contar con una asignación, digamos, más importante de cómo explotamos no solamente el lote 88 y el lote 56, sino también el lote 58. Es que está pendiente para poder acceder a los líquidos, para poder acceder al gas natural. Perfecto. Entonces, el tema es más complejo, pero que requiere de sentarse a la mesa con las empresas. Y obviamente cuando hablo de gas natural vehicular, se puede trabajar una transformación energética, de un acceso a gas barato, a cerca del 50% de ahorro de su equivalente en diésel o en gasolina. Entonces, creo que estos son los pasos serios que tenemos que dar hacia el futuro, luego de la presentación que ha hecho y de la carta que ha hecho el día de hoy el Premier con el ministro de Energía y Minas. Sí. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con usted. Yo quería preguntarle precisamente, entre otras cosas, dos puntos centrales. Uno es, precisamente, hay ciertos cuestionamientos con gestiones anteriores a la suya con respecto a lo que se ha hecho con el dinero del canon, número uno. Número dos, usted, me imagino, ha tenido contacto con las empresas. Nos gustaría que nos comente un poco cuál es la predisposición de las empresas del consorcio para abordar un proceso como este. Volvemos tras la pausa. El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, nos está planteando una agenda bastante interesante de lo que podría ser parte de esta renegociación con el consorcio Camisea. Pero, gobernador, yo le preguntaba, hay también mucha crítica con respecto al uso que se ha hecho de este dinero. En el caso del Cusco es significativo el canon por Camisea, o al menos relativamente significativo. Usted me decía que más bien lo que se requería para desarrollar parte de la agenda que nos plantea, como el de la masificación, obviamente va por el lado de más recursos. Pero, por ejemplo, Gonzalo Tamayo hablaba del Hospital de Lorena, que entendemos pues es un dolor de cabeza, es una obra paralizada, ha tenido problemas de corrupción, y ahí se han invertido 2.200 millones de soles que venían por esta vía. ¿Cómo hacer para empezar para que estos dineros se ejecuten de mejor manera?
Bueno, el Hospital Lorena es una herencia de alta complejidad, un tema de corrupción que obviamente estamos destrabando. Es un proyecto que inició con un costo aproximado de 200 millones de soles y se paralizó la obra y ahora más o menos concluir el saldo de obra, equiparlo y ponerlo en operación está por encima de los 400 millones. Ahí está el costo de la corrupción. Y eso no debe volver a pasar. Creemos que hay que trabajar y hacer más eficientes también a que los gobiernos locales y regionales, porque recuerde, los más de 16.000 millones que ha recibido mi región en su conjunto, no solamente el gobierno regional, sino también los gobiernos locales, desde 2004 hasta la fecha, obviamente se han invertido en cerrar brechas, en saneamiento, en educación, en salud, pero otra parte se ha ido a temas de corrupción. Eso obviamente hay que condenarlo, sancionarlo, pero también hay que ver una mejor salida preventiva para poder luchar con este flagelo de la corrupción que está enquistado. Es un sistema que está enquistado. Ese debe ser debate de otro momento. Ahora, el hecho de utilizar esos recursos implica, por ejemplo, lo que estamos haciendo conjuntamente con la Mancomunidad de la Convención, con el mismo Ministerio de Energía y Minas, en lograr un expediente definitivo para implementar una planta de fraccionamiento en Quepaciato, como dije, que sirve para desarrollar y producir una petroquímica básica de GLP, de baloncitos de GLP, esos que van a los hogares de las familias peruanas. Entonces, estamos utilizando los recursos también en ello, pero no podía hacer en paralelo yo mi propio gasoducto, pequeñito por más que sea mi gasoductito, sabiendo que había un gran proyecto que se quedó enquistado en temas de corrupción, sobrevalorado, de miles de millones, donde el señor Tamayo también ha estado como exministro de Energía y Minas y él también tiene que dar alguna explicación al respecto, ¿no? Perfecto. Pero al margen de eso, creo que la gran necesidad ahora es que este debate sobre la renegociación de Camisea implique que todo el sur, todo el Perú ha estado esperando un cambio que implique discutir y poner estos temas en la agenda. Perfecto. Y creo que hay que hacer ese trabajo. Muy bien. Gobernador regional Jean-Paul Benavente, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy interesante la perspectiva desde el Cusco. Vamos a continuar con este tema. Estamos en conexión ya con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, por cierto, para poder, y experto, ¿no?, en la materia, para poder entender, cuáles serían los márgenes de renegociación. Lo hemos ido hablando ya con nuestros dos invitados. Pero entiendo, César, buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo en el programa. ¿Cuáles pueden ser los puntos a abordar en un proceso con estas características? Hola, Enrique, muchas gracias por la invitación. Mira, yo veo, más allá de las formas que creo que no son las mejores e influye mucho porque esto genera un poco de desconfianza o mucha desconfianza en el sector empresarial, la primera pregunta ¿es posible renegociar? Y yo te digo que sí. Ahora, ¿qué cosa renegociar? Desde mi punto de vista, yo veo dos temas importantes en una renegociación. El primero que tiene que ver con el trabajo exploratorio, que en los contratos de los lotes 88 y 56, porque no solamente se trata de Camisea, sino el lote adyacente se llama Pagoremi, en los últimos años, que ha sido 17 años en el caso de Camisea de operación y 13 años en el caso de Pagoremi, nos hemos tomado casi el 26% de las reservas de gas y el 46% de las reservas de líquidos, sin reposición. Y en todo ese periodo, la empresa o el consorcio que tiene a cargo los lotes no han hecho ningún trabajo exploratorio. En todo el periodo contractual, solamente han desarrollado un pozo exploratorio en el lote 88 y un pozo exploratorio en el lote 56. Eso es insuficiente. Y el contrato no tiene ninguna obligación de compromisos exploratorios. Yo creo que sí, ese es un tema fundamental. Si no hemos tomado una cantidad significativa de reservas de gas y de líquido de gas, de donde viene el propano y butano, que es el GLP,
tenemos que hacer el esfuerzo de buscar, de reponer parte de esas reservas. Eso significa exploración. Eso no está considerado el contrato, es una variable a considerar, digamos, en una renegociación de la cual nadie ha mencionado, pero yo creo que es importantísimo en un contexto en el cual va disminuyendo los volúmenes de reservas que tenemos. Y el segundo punto que yo veo como a renegociar es una cosa que ya fue aceptada en el año 2005 en la Comisión por Inversión del Congreso. Yo participé como invitado, hubo una discusión que duró cerca de un mes, en junio del año 2005, y era el precio de venta en Pisco, que es un referente para el precio de venta del Callao, del GLP, desde donde se hace toda la distribución a nivel nacional de GLP. Lo que se indicó era que el precio en Pisco era el precio en la costa del Golfo de Estados Unidos, menos el flete entre Estados Unidos, costa del Golfo, a Callao, menos Callao, Pisco. Eso hoy día se ha distorsionado, o sea, se le ha quitado toda esa parte del flete y se cotiza en Pisco al igual precio que en la costa del Golfo. ¿Qué permitiría si eso lo cambio? Permitiría que el precio en Callao a la primera transacción hacia mayorista se disminuye en 15%. Ayuda en la disminución del precio al consumidor final. Que allá adelante hay otras complicaciones, sí, pero eso ya no compete al consorcio y vamos al sistema de la gestión comercial. Pero yo creo que esos dos puntos son fundamentales, completamente plausibles de discutir, con una conversión alturada de carácter técnico y creo que no tendría que haber forma de negarse a esos dos puntos, ¿no? Sumamente interesante. Ahora, el tema, César, tributario, porque como el primer ministro se ha referido básicamente hasta ahora al tema de regalías, ¿no? Y se habla pues de este nuevo pacto y sabemos ahora claramente pues que son 37% de regalías, más la renta corporativa que es el 30%, estamos hablando de 67% ya de carga tributaria. ¿Eso es posible moverlo todavía más? Mira, se ha empezado a difundir esto de una forma errada, ¿no? La regalía exactamente es 37.24, la cifra exacta, sobre el ingreso bruto. El impuesto a la renta es 30% sobre la utilidad antes de impuestos. Ese 30% representa 10% de los ingresos brutos. Es decir, de los ingresos brutos se está destinando el 47.24% al Estado peruano, que es una cifra significativa, no es poca cosa, es la mayor tasa impositiva que se han puesto a una empresa del sector hidrocarburos en el país. Cambiar eso, yo creo que es complicado, porque así como hay épocas buenas de precios altos que se está dando en el mundo, pero que no se reflejan acá, y voy a explicar brevemente eso, porque ya fue materia de una renovación del 2006, hay precios muy bajos también en épocas digamos, en los cuales el precio se cae, como ha ocurrido en el periodo desde el año 2009 hasta el 2020. Entonces, ¿qué ocurre? Afectar la regalía me parece que es afectar una parte central, digamos, de los ingresos a la empresa, y yo creo que el Estado ya recibe la contraprestación que necesitaba. Ahora, el tema que yo te decía es, en el Perú, en el año 2006, al inicio del gobierno de Alan García, hubo una renegociación del contrato. Y esa renegociación del contrato significó que si antes se reajustaba el precio prácticamente en paralelo con lo que pasaba con el petróleo crudo a nivel internacional, a esas alturas hubiera significado casi un 50% incremento en el año 2006 del precio. El cambio se hizo de tal manera que de ahora en adelante, estamos hablando del año 2006, se reajusta con inflación americana, que es 3% por año. Por eso, esto que viene ocurriendo a nivel internacional, que el precio del gas natural se ha disparado, no se ve exactamente en el Perú. El GLP sí se ve, pero el gas natural no, porque está indexado no al comportamiento del crudo o de los residuales a nivel internacional, que es lo que se estilaba, sino a la inflación americana, y eso no excede el 3% anual. El gran tema de discusión y que trae confusiones es el precio del GLP. El precio del GLP, claro, ha crecido 50% a nivel internacional, y dado que aquí estamos en una ley de hidrocarburos de oferta y demanda, de hecho la actitud de la empresa es vender al precio internacional, que ya yo digo que debería corregirse. En vez de precio del costo del Golfo, el precio del costo del Golfo menos flete, y eso significaría tener el Callao cerca del 15% menos en el precio. No me parece apropiado un incremento de las regalías, porque es el momento menos digamos, apropiado, dado que se está generando desconfianza y tenemos que generar confianza. Los temas que yo te digo, el tema del precio, digamos, puesto en Pisco, y el tema de los compromisos exploratorios es completamente razonable, y creo que eso sí podría negociarse. Perfecto. César Gutiérrez, muchas gracias. Muchas gracias por traer estas perspectivas tan interesantes. Son temas de los cuales hay que ir familiarizándonos para poder entender
lo que se va a venir en todo caso. Gracias a César Gutiérrez por participar hoy en Cara a Cara. Vamos a continuar, ¿no? Sí, continuamos. Vamos a conversar con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Mañana se va se supone luego pues de esta terrible noticia del fallecimiento del magistrado Carlos Ramos. Bueno, se iba a ver, se suponía, la demanda sobre la inconstitucionalidad del CAS, y esto se está pasando para el día, entiendo, de mañana. Pero en medio del anuncio del Ejecutivo que se suponía iba a retirar esta demanda de inconstitucionalidad. Entonces, para empezar, si se retira la demanda el miércoles, doctor Espinosa Saldaña, ¿eso tendría efecto en el debate en sí que va a abordar el Tribunal Constitucional? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Es un gusto estar nuevamente en tu programa. La respuesta a tu pregunta es no. Los procesos de inconstitucionalidad y los competenciales son procesos de interés público. O sea, no importa que lo hayas iniciado tú, te hayas arrepentido. O como ha pasado alguna vez, lo inicia una mesa directiva de un colegio profesional, cambia la mesa directiva, pero el proceso sigue. Porque lo que se está viendo no es el problema de Juan Pedro Sancho, sino la aplicación de una norma o el establecimiento de quién es el órgano competente a nivel constitucional. O sea que el retiro es un gesto. Nosotros vamos a tener que seguir con el caso. No habrá parte demandante, habrá parte demandada a defenderse y bueno, evaluaremos la norma que corresponde. Ahora, estos casos del CAS son casos difíciles porque, por un lado, se constata que ha habido una injusticia, que se ha desnaturalizado un sistema especial y ahí se ha puesto mucha gente que tiene realmente un trabajo permanente. Pero eso, por otro lado, justifica nombrarlos de golpe a quienes son CAS en una plaza indeterminada. ¿Dónde queda la evaluación de meritocracia que tenemos que hacer en un país donde todos sabemos que hay una tentación muy grande de meter al amigo, al conocido, a una persona que es muy cercana en un puesto público, y no en cargos de confianza, sino en todo el espectro de la actividad pública? Entonces, eso va a generar en su momento una discusión muy importante, y la discusión se va a dar con el Ejecutivo o sin el Ejecutivo, porque como te decía al principio, bien, son temas que ya están considerados como de interés público. ¿Cuándo se calcula que estaría siendo dada a conocer la decisión del tribunal? Hay casos que creo que van a llegar antes que la respuesta de esto, porque aquí hay 20.000 pedidos de gente para intervenir, y entonces eso se dilata el caso. Pero, por ejemplo, el caso del régimen militar policial, sospecho que va a llegar antes. El caso de taxis colectivos va a llegar antes. Entonces, este caso sí yo creo que va a tomar un tiempo, y es probablemente el más delicado, conjuntamente con el de la cuarta legislatura, porque claro, si la cuarta legislatura se cae, se cae la potestad sancionadora de la Contraloría, se cae el nuevo Código Procesal Constitucional. Y otro caso que creo que sí se va a resolver mucho más pronto es precisamente el del Código Procesal Constitucional, que no es una cuestión menor, porque es precisamente la norma que regula qué podemos hacer en cada uno de los procesos los magistrados, sea del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, nada menos. Bien. Entonces, tenemos un menú bastante variado, que se ha trazado por este lamentable hecho de Carlos, y que en términos de votación de inconstitucionalidades puede tener un efecto mayor, porque se nos piden 5 votos antes de 7 para declarar una norma fundada. Sin embargo, ahora somos 6. Entonces, y mientras el Congreso no nombre, seguiremos siendo 6. O sea, vamos a tener que buscar
para poder declarar fundada de inconstitucional alguna norma con rango de ley, casi ponernos de acuerdo todos, casi era la unanimidad, y en estos casos complejos eso no es muy sencillo. Rápidamente, doctor Espinosa Saldaña, hay un par de noticias interesantes. Una es la presentación del libro estudio sobre Derecho Administrativo, el volumen 1. Usted sigue con una producción imparable, ahí lo vemos. Cuéntenos, por favor, rápidamente, además, el tema del encuentro de jóvenes constitucionalistas en octubre, que con todas las interpretaciones constitucionales que abundan en el Perú, seguramente también va a ser interesante y digno de tener cobertura. Muchas gracias. Justamente el juez que no se renueva o no ayuda a renovar la academia y no apuesta por los jóvenes, en realidad poco es lo que hace como juez. Vamos primero, se cumplen 20 años de la Ley de Procedimiento Administrativo General. La ley que establece cómo se relaciona Enrique Chávez, Eloy Espinosa Saldaña, Jackson Oyarce y cualquier otra persona con la administración. La que establece qué derechos tenemos frente a la administración y qué obligaciones tenemos, qué podemos pedir y qué no podemos pedir. Entonces, esta ley funciona bien, tiene cosas que corregir, entonces realmente facilita el acceso a los resultados administrativos al ciudadano. Bueno, me puse a coordinar con una serie de amigos y del apoyo de la revista ahora editorial, Derecho y Sociedad, el apoyo más directo de Jorge Danós y Juan Carlos Morón, y hemos sacado un pequeño libro de 840 páginas donde hemos abordado con todo detalle. O sea, cualquiera que quiera tener una idea de cómo se maneja la relación entre la administración y nosotros los ciudadanos, esta es una buena recomendación como para poderse enterar a cabalidad. Muy bien. Y lo otro es precisamente, durante los últimos años hemos ido descuidando la promoción de actividades donde lo que expongan no seamos lo mismo de siempre, sino gente joven que puede tener perspectivas distintas, y me ha cabido el honor de apoyar esta iniciativa 11, 12 y 13. Esto va a ser con una señal abierta puesta por la Organización Derecho y Sociedad. Van a haber exposiciones sobre un día de derechos fundamentales, otro relaciones Congreso-Gobierno y otro sobre todo lo que es los temas de los procesos constitucionales y la labor del tribunal. Perfecto. La idea es sí, una agenda súper interesante. Estaremos entonces... Sin duda. Sin duda, y además con un acceso libre. Y una última cosa, se va a hacer un pequeño pero significativo homenaje a dos amigos que nos han dejado y que aportaron mucho al derecho en general. Pedro Planas, que cumple ya 20 años de fallecido, y Carlos Ramos, que lo hemos perdido muy recientemente. Sin duda. Entonces, sin duda. Merecidísimos homenajes, además, en estos tiempos tan complejos y difíciles. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. ¿Cuáles son las funciones del IRTP según las propias páginas de transparencia del Estado? Bueno, una tiene que ver con ejecutar, ¿no?, actividades a nivel nacional, difusión de contenidos culturales, etcétera, informativos, educativos, ¿no? La segunda crucial es informar en forma oportuna y veraz a la población y crear espacios para que la sociedad participe emitiendo libremente opiniones y propuestas con el objeto de fortalecer la democracia y una cultura de respeto y paz. Está, por supuesto, también mencionada la pluralidad, la veracidad, la objetividad, condiciones que, por supuesto, quienes laboramos aquí nos esforzamos en cumplir día a día. Esto a propósito de estas declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, que luego ha dicho han sido sacadas de contexto, pero cuando se dice nos dan duro o algo así,
Pues esta mañana estuvo la vicepresidenta y titular del MIDIS, Dina Boluarte, para precisamente responder lo que había sido la propuesta inicial del señor presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre el tema de Camisea. Ella escogió, en todo caso, dirigirse por este medio. El IRDP es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Acabamos de conversar con un magistrado del Tribunal Constitucional, que es un organismo autónomo que no depende de ningún poder del Estado. Están como este humilde servidor, que opinan que esa debería ser una figura similar para la del IRTP, pero es un organismo autónomo, en este caso adscrito al Ministerio de Cultura. Se le pasó hace unos años precisamente de PCM al Ministerio de Cultura para poder, de alguna manera, vamos a decirlo así, despolitizarlo y darle precisamente el cumplimiento a estas funciones que acabo de describir y que están ahí mismo, según las propias páginas del Estado peruano. Así que bueno, seguiremos en el esfuerzo de la construcción de una comunicación pública, ciudadana y que por supuesto responda a ustedes, a los televidentes y a la ciudadanía y a la democracia. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la información en TV Perú, sigan con Noticias Deportivas con En Pared y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.